Muchas gracias por venir. Tengo que decir que nosotros estamos ahora en el momento muy difícil para la universidad pública en sí y hoy UNSAM está de huelga. Nosotros no rompemos la huelga, pero bueno, vamos a seguir con la clase, pero tenemos que, bueno, yo quisiera dedicar un poco de espacio y atención, que la universidad está en la situación muy difícil y que esto tiene que ser visible, que hay compañeros que están en el paro, están en la lucha y nosotros los apoyamos. Esto es lo que quería expresar y yo espero que la situación cambie. Deseamos todo lo mejor, apoyamos como podemos, pero sin embargo, hoy nos reunimos acá. Podemos pensar que es parte de nuestra participación para apoyar, para pensar, para encontrar como este espacio como parte de la lucha por la universidad, por el conocimiento, por los valores que nosotros defendemos. Así que sí, esto seguimos trabajando, pero no es que nosotros estamos dejando al lado que hay muchos problemas que tocan a muchos colegas y bueno, a todos los colegas en realidad. Bien, ahora volviendo al tema de la clase y del seminario, me parece que por lo que estamos haciendo ahí y hablando de la risa, vamos a hacer algo al estilo de Carnaval de Bakhtin, ¿no? A lo de Bakhtin, y es como cuando todo está, cuando hay un periodo de tiempo, cuando los roles y las cosas están invertidas. De cierta manera, nosotros vamos a pasar esto acá porque en los seminarios habitualmente la gente prepara los textos, hay una lista de textos teóricos, pero nosotros vamos a hacer lo siguiente, como, y después ya analizan los materiales, pero en este caso nosotros vamos a hacer algo al revés, nosotros vamos a ver un poquito el contexto y ver el contexto histórico, después tocar la fuente, sentirla, estudiarla y luego ya aplicar las herramientas teóricas que van a estar a su acceso. Yo elegí muchos libros porque también tampoco quiero abundar y tirar demasiada literatura. Porque entiendo que todos están muy ocupados, pero voy a indicar que de la lista nosotros tendremos que leer para estar más, como para tener las herramientas para analizar y comprender todo el fenómeno. Hablando de la risa del extranjero en sí, yo voy a salir un poco del periodo que nosotros marcamos, porque no se puede hablar de la risa del extranjero empezándola recién en 1900. Hay que ver algo de historia en esto. Y nosotros obviamente vamos a empezar por el fenómeno que se llama cocoliche. Sin esto no se puede comprender toda la tradición que luego estaba como enraizando en la sociedad argentina al respecto a los extranjeros y su posición verbal porque la lengua en este sentido, como es una de las formas que marcan, que pueden discriminar, estigmatizar o incluir en este sentido. Entonces, cocoliche como el fenómeno en sí, la palabra cocoliche tiene muchos sentidos en realidad y en cierto momento llegó a significar la cosa como una combinación de cosas absolutamente aleatorias que no tienen mucho que ver entre sí. Y esto tiene que ver con el tema del seminario. Bien, yo quisiera contar que hay tres cosas muy importantes que existen en las lenguas, que siempre había descomprensión. Y de hecho, la descomprensión entre las lenguas, la ausencia de la comprensión mutua al 100%, es la base de la cultura. Nosotros siempre traducimos en la comunicación entre personas, las dos personas también, cuando están comunicando, uno, e incluso si están hablando en la misma lengua, en las categorías filológicas, siempre traducen algo, siempre tratan de, como, cuando
queremos hacer como la comunicación más eficiente, nosotros pensamos en cómo comprender, cómo cifrar y cómo descifrar los términos para que el otro lo comprenda. A lo largo de la historia vemos que existían varias lenguas locales, lenguas magistrales, que son dos cosas opuestas casi. Si hablamos y miramos a los imperios de Eurasia, del mundo antiguo, vemos que, por ejemplo, bueno, los mongoles es el ejemplo más claro, ¿no? En este sentido, cuando los mongoles conquistaron todo el espacio desde China hasta Europa del Este, había muchas lenguas en las cuales se comunicaban las personas entre sí, en sus familias, en las ciudades, en los pueblos, pero había una lengua magistral que siempre podía hacer comprender y hacer posible la comunicación entre las autoridades que gobiernan, administran todo este espacio y la gente local. Ah, el término lingua franca, que nació ya en la Edad Media, ¿no? Y que nos remite a la época del Sacro Imperio Romano, ¿no? Y el Imperio Franco, que dio el nombre a Francia. Eh, Lengua franca justamente significa la lengua común, que la gente local no habla, porque la población de Francia hablaba las lenguas galo-romanas. Sin embargo, la élite y los que conquistaron este territorio y lo unificaron en un gran país, hablaba otro idioma. Lengua franca es algo que nos da posibilidad de comunicarnos entre nosotros en diferentes periodos de la historia. Y si hablamos del mundo antiguo, por ejemplo, del imperio Alejandro Magno y todos los sucesores de este imperio, era la lengua griega, que era el espacio que daba posibilidad a la gente de diferentes etnias, de diferentes culturas, poder comunicarse entre sí. Y obviamente que cuando una persona de Egipto o otra de Bactria, que es Uzbekistán hoy en día, se comunicaban en el mundo antiguo, en el siglo II antes de Cristo, se hablaban obviamente en la lengua griega. Nadie de ellos, para nadie de ellos era una lengua nativa. Hoy algo parecido pasa con el inglés, de hecho, y lo podemos ver, que mucha gente que habla inglés en su casa habla otro idioma y es normal para poder comunicarnos. Em, Esto cuando se trata de la lengua franca, pero obviamente cuando hay dos idiomas, la situación de dos idiomas, siempre hay una mezcla y hay varios tipos de mezcla. Una de las mezclas es pidgin, que es un término que fue elaborado a fines del siglo XX, cuando se trataba de la manera más simplificada para poder comunicarse entre diferentes culturas. Por ejemplo, hay pidgin que se llama Russenorsk, muy interesante, pidgin como la paloma, ¿no? En el norte de Rusia, cuando los rusos se comunicaban, los marineros rusos en el siglo XVIII se comunicaban con los noruegos, tenían que encontrar una lengua en común que combina el léxico de los dos países para que sea mutuamente comprensible. Las cosas como complicadas, los conceptos complicados es muy difícil de transmitir en esta lengua, pero entender cuánto sale tal cosa y qué hacer, no sé, el barco, intercambiar varias materias, esto era suficiente. Lo mismo, por ejemplo, con el caso de Rusia, existía un pidgin de Kajta. Lo mismo entre ruso y chino, cuando las lenguas no tienen nada que ver entre sí, pero para hacer posible la comunicación hay que inventar una lengua que sea comprensible, no correcta para nadie, pero comprensible y funcional. Ah, hasta en el siglo XIX, los funcionarios chinos aprendían en vez de ruso, aprendían este pidgin, ¿no? Como una forma simplificada, que tenía gramática china y que los vocablos rusos estaban todos en la forma del imperativo. Entonces los verbos rusos estaban en vez de infinitivo o en vez de conjugación, siempre estaban en la forma del imperativo. Y así suena a lo indio, ¿no? Como nosotros pensamos, pero es una forma de comunicarse. Cuando nos reímos, por ejemplo, de la forma que llamamos a lo indio, eso también es una forma de ser pidgin, ¿no? La forma simplificada para
comprenderse. Y esto tiene su función, pero no vamos a entrar en los detalles de lingüística, pero que quería decir que esto sí, sí existe. Existen como los mixed language y interlingües. Esto es lo más cercano a lo que tenemos cuando hablamos sobre cocoliche. El cocoliche para nosotros es más interesante que el lunfardo, porque mucha gente los confunde y piensa que es lo mismo, y los hispanoparlantes de otros países cuando escuchan hablar del habla del Río de la Plata, piensan que hay demasiada influencia italiana y que son las tonadas italianas y que así. Esto, sin embargo, vamos a ver en anatomía todo, todo esto. Para recomendar algunos libros, ya para dar algún marco histórico, pueden empezar a leer. Yo lo compartí por el enlace en Drive, el libro de Fernando Devoto que se llama La historia de la inmigración argentina. Está, se puede descargar y lo recomiendo mucho porque nos va a dar un marco no solamente cronológico, sino el marco histórico de todo el proceso de inmigración que cambió el perfil de la lengua y de la sociedad argentina. Pero empezar, vamos por otra cosa. Yo quisiera demostrar, bueno, vamos a empezar cuántos estamos, ¿no? ¿Están listos para poder ah, ver algo que les quisiera mostrar? Vamos a ver un diario argentino que republicó supuestamente este artículo, pero vamos a ver, yo ahora lo comparto. Mm, acá está, compartir. Uh, Gracias a la Biblioteca de la Nación Argentina, Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Es el diario, como vemos, acá vamos a ver cómo, de qué se trata, ¿no? Bueno, el diario de 1886, un periódico bisemanal de intereses locales, agricultores e industriales. 1886, hace 10 años fue aprobada la ley Avellaneda, la ley que nos dio una gran inmigración, que reguló la inmigración al país. Ya estamos en la época, como 6 años pasaron desde el momento de la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Ya las fronteras son iguales, las fronteras de la República son iguales a las de hoy. Entonces, como 6 años del país como fue formado y ya 10 años dura la inmigración grande. Mayormente vienen los italianos de diferentes zonas y esto nota y deja su presencia, obviamente. Para hablar del español, por ejemplo, nosotros podemos ver incluso acá que el español, la lengua castellana, se diferencia por varias cosas de ortografía, de algunas, por algunos detalles diferente a la de hoy. Por ejemplo, ¿no? Lo que llama mucho la atención es siempre que o, cuando se utilizaba para dar alternativas, ¿no? Siempre se usaba con el acento. Las palabras como extranjero y otros se escribían a veces con G, a veces con J, como bastante aleatorio era el uso de algunas letras. Y esto lo podemos ver. Pero acá muy importante es que no es la primera, es el diario El Quilmero, pero también esto se publicó en el diario El Liberal. Pero ¿qué quiero mostrarles? Vamos a pasar. Ay. Bueno, así eran los diarios. Aquí vemos, todo está en español, ¿no es cierto? ¿Lo vieron o no? Son capaces de no haberla visto porque demasiado se distraían de todo, los jóvenes, bla, bla, bla. Es el diario argentino en español. Pero acá vemos algo raro, ¿no? Como una joven me ha remitido la siguiente carta que ha encontrado sobre un banco de la plaza, señor Don.
Señor Don Ramón, usted se quiere burlar de mí y por eso anda sacando el cuerpo para decararse de su cariño. Ñan que soy vieja, tengo mucho calor en el corazón y todito pauté. Vemos que se trata de alguna ortografía muy extraña. Es la primera vez pero supuestamente la señora es paisana, es de habla hispana. Pero aquí nosotros vemos algo interesante y extraño, que esto se utiliza como una herramienta, aunque si la ortografía se está estableciendo, como las normas todavía están en disputa, pero más o menos hablamos y escribimos el mismo idioma y conocemos, o más o menos intuimos, de qué se trata cuando se habla de la lengua culta, de las clases cultas y como las personas cultas. Pero acá nosotros podemos ver a alguien que no pertenece a esta sociedad y esto está bien marcado y se trata justamente de la carta que fue encontrada sobre un banco de la plaza. ¿Qué piensan acerca de esto y de esta forma? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué impresiones les dan? Estamos hablando de 1886. No es extranjera, ¿no es cierto? Ujú. Ok, sí, es más paisana. Vemos algunos más ejemplos de uso de la palabra escrita. Perdón, en las obras de Florencio Sánchez se ven personajes que hablan así. Ujú. No sé ¿De si qué se época fijó. estamos hablando? Perdón, me parece que se está colgando todo, ¿no? Irene, Irene, me parece que se colgó. Pero bien, otra obra la cual yo quería, no voy a usarla. Uy, obviamente, pero todos la conocemos, donde se publica y como que es el manifiesto político, de hecho, y que marca de cierta manera ciertas tendencias en la sociedad, en la política argentina, es el Martín Fierro, donde nosotros vemos todo el verso, toda la narración está en el lenguaje que es muy diferente a la lengua que se hablaba en, en la Casa Rosada, quizás, o en otras partes de la sociedad, o en el Jockey Club. Ah, podría ser una paisana del interior del país, traída a Buenos Aires. Sí, me parece que también. Don Ramón, con una Y, es justamente una marca muy importante, pero no por esa carta. Yo quisiera demostrar, pero tal vez, esta carta nos demuestra otra cosa. No es una burla sobre, como entendemos que puede ser una burla, pero a la vez es cuando una paisana escribe y que no sabe escribir bien. Esta burla quizás es sobre el uso de la ortografía, también como pulpando los límites de eso. Es muy interesante que pero la autoría de la carta pertenece a la persona que lo escribió. Entonces no es que los editores hicieron la distorsión gráfica de todo lo que ella nos transmitía. Ah, sí, sí, escribe como habla. Ujú. Es una burla de alguien que habla de otra forma. Es una como vamos siempre a tener este trato recurrente, ¿qué y cómo podemos recibir su voz en este contexto? ¿Seriamente o de forma burlesca y casi cómica? Ujú, sí, 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 sí. Pero todavía se trata de la gente de acá, la gente que habla español, de su lengua materna, y es una forma aún comprensible. Sí, hay que leerlo en voz alta, pero ahí podemos ver ciertas tradiciones. Entonces, Martín Fierro, varias otras obras donde se legitimiza, digamos, el uso en la tradición gauchesca, igual, esto tiene raíces mucho anteriores a Martín Fierro, pero de todas formas nosotros empezamos a utilizar las voces de otros
con cierta deformación gráfica. Pero en este mismo diario, un poquito centímetros para abajo, empieza a aparecer otro fenómeno. Todavía acá es una lengua española, pero distorsionada, como hay ciertas distorsiones. Pero acá nosotros encontramos, quiero ofrecer a mis lectores la chistosa novelita que reproduzco de El Liberal. Sí, lamentablemente no pude encontrar el diario El Liberal, pero es de este mismo año. Pero acá todavía es de 1886. La chistosa novelita que reproduzco de El Liberal de la capital, porque es el Quilmero, Los amores de la Jacumina, escrita por el Icos dil duoño de la fundita dil Pacarito. Capítulo primo. Y acá, por favor, si hay voluntarios, podemos empezar a leerla. ¿Alguien quiere leerla en voz alta como un experimento? Por favor, los invito. Sí, por favor. Sebastián. Capítulo primo. Yacumina tenía las piernas eh, gu- gudas, así gardas, así gardas, pero así de gardas, lo que así vacía que todo luz hombres cuando la viesen inta calle, abriesen tamaño de grande luz ocos. El, en la pícara de la muchacha que sabía que eso le gustaba a los hombres, se apretaba las ligas para que se le hinchasen, hinchasen loas las pantorrillas de las piernas. Por supuesto que Yacumina siempre tenía más de 20 novios, no solamente per la pierna gurda, sino per la carita colorada e oltra cosita redonda que iu el cuerpo sobresalía. Allí no había in- engaño, todo Inguaño. era gordito e macizo. Sí, gracias, me parece que, Sebastián, gracias. ¿Es fácil leerlo o no? Sebastián, pues si podrías también. Y es, o sea, con una... Sí, 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 sería más fácil leerlo con la tinta completa, ¿no? Pero tiene su dificultad, tiene su dificultad. En cierto momento me di cuenta, por ejemplo, cuando yo vi las cosas que se trataban de los rusos y de su acento, a mí me costó mucho leerlo sin pronunciar, y cuando empecé a pronunciar y leerlo en voz alta ya dio su gracia. Acá obviamente nosotros comprendemos que hay que leerlo con cierta tonada, tipo, Jacumina tenía las piernas gurdas, así gurdas, pero así de gurdas, que lo que hacía, nosotros entendemos que aquí se trata de alguien que supuestamente no habla español y para quien el español es una improvisación. Y esto es el primer caso cuando en la prensa aparece el famoso cocoliche. La palabra cocoliche, Alexander, ¿sí? hay una cuestión generacional. Como yo soy una persona mucho mayor que la mayoría de ustedes, porque tengo más de 70 años, yo alcancé a ver mucho cine, mucha gente, a Nini Marshall, que hablaban así como algo parecido a esto. Se televisaba y se mostraban las películas en Canal 7 y la gente más joven seguramente no vio, pero Nini Marshall tenía muchas de estas cosas, igual que Discépolo, ¿no? Por eso está en nuestro programa. Sí, sí, sí. Gracias, Irene. Obvio que sí, 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 totalmente tienes razón. Pero por primera vez, el cocoliche como la forma escrita, gráfica, aparece en el diario El Liberal. Y después, en este diario, después se edita un libro, porque acá se ha editado por capítulos. Y dos libros salieron en el año 1886, después se reedició en 1887, los vamos a ver igual. Acá, lo más importante que es la... Sí, Agla, ¿eh?
Sí, Sí, levantó la mano. puedo, que quería Sí, decir que a partir de lo que decía Irene también, se me escucha, ¿no? sí, sí, sí. Que, bueno, no sé, quizás usted lo tenía como pensado para, pero quizás, o sea, es una redundancia, pero en Argentina hay como una obra así maravillosa de un grupo teatral que se llama Los Macocos, que el título es ¿cómo se llama? La fabulosa historia de los inolvidables Marrapodi, que trata de una familia que llega a Buenos Aires en 1790 y es, digamos así, satírica y hace una parodia de los diferentes, o sea, como que están en es histórica y están en diferentes momentos del teatro argentino. Y va desde el, o sea, del teatro clásico español, después el sainete, la zarzuela, el circo criollo, y está escrito justo así, como eso que estamos viendo acá. O sea, algunas de las épocas obviamente están escritas así y recorre como toda la época histórica argentina partiendo también del lenguaje, obvio. Nada, quería Ujú. compartir ese texto. Gracias. Justamente, sí, estamos analizando la tradición, cómo apareció esto. Y me parece que es muy notorio el año 1886, en el momento cuando por primera vez en la forma escrita aparece una obra entera criada en el Cocoliche. Y el Cocoliche en sí tiene la historia muy interesante porque la historia del mismo personaje, Antonio Cuculiccio, que era uno de los personajes del Circo Podestá en la segunda mitad del siglo XIX, que era un italiano que trataba de imitar el acento, como el acento, trataba de imitar el español sin hablarlo. Y acá nosotros podemos ver, por ejemplo, ya en el segundo, en la segunda palabra del primer capítulo, teñiaba, la mezcla de las dos formas del pasado, porque las dos formas que pertenecen a diferentes tipos de verbos, acá están mezclados. También ciertas proyecciones de las palabras italianas al español o el intento de adaptarlos al español. Pero una cosa es cuando lo aparece en la forma hablada, pero otra cosa es cuando ya está en la manera escrita y no como una réplica y no como una cosa, como una sola frase, sino acá nosotros tenemos un libro entero de esto. Sí, ¿qué queremos ver con esto? Socialmente nosotros vemos la presencia masiva de la inmigración italiana y la inmigración empieza a llegar mucho hasta 1914. Van a ser, como según el censo, van a ser alrededor del 30% de la gente que nació en el extranjero. No cuenta obviamente la gente que nació ahí y que vivía en las familias de los inmigrantes. Y la mayoría de esta gente era del origen italiano, pero sin embargo había otra presencia de los extranjeros. Y acá en esta obra también todavía en la época temprana de la aparición de los inmigrantes, cuando por primera vez, digamos, fracasó la idea idealista de atraer muchos europeos y construir un nuevo país, una nueva sociedad, justamente en peligro estaba la identidad propiamente argentina. ¿Qué es Argentina? ¿Es otra Italia? ¿Es una colonia italiana? ¿Qué será? ¿Dónde está la identidad? ¿Está en los inmigrantes o no? Y esta pregunta va a sonar de manera más aguda, más en las vísperas del centenario, pero todavía Sarmiento está vivo, va a morir en 2 años. Entonces él está presente en la situación, como presencia de la situación cuando sus ideas de que solamente los gauchos y, y los viejos caudillos era el mal de la Argentina, sino también ya empieza a dudar en los emigrantes. Esto es una cosa para bueno, que dejamos al lado, pero el tema es así que nosotros nos encontramos con una lengua que están haciendo. Esto, yo dije que Antonio Cuculiccio era el personaje del circo Podestá que trataba de hablar español hablando solo italiano, la manera como hoy nosotros podemos ver muchos latinoamericanos en Italia, hablan casi de la misma forma, pero es una lengua entera. Y generalmente, si vamos a ver la historia de la inmigración, se perpetuaba durante la primera generación.
Ya la segunda generación no la utilizaba y hablaba de la manera más normal, más según la norma, pero también la cuestión, ¿qué es la norma? En comparación con el lunfardo, por ejemplo, Cocoliche es una lengua entera, como de la forma que la vemos acá. Es como tiene sus, no reglas, pero es la manera de que se habla. Lunfardo es un léxico, es como maneja la gramática española totalmente, pero son palabras, es un vocabulario aparte, es una jerga que complementa el castellano, que totalmente utiliza la gramática del español, pero algunas cosas cambian, ¿sí? Algunas palabras significan otra cosa o son unas palabras inspiradas en otras, pero estas palabras funcionan según las reglas del idioma castellano. En este caso nosotros vemos una lengua nueva. ¿Y qué sentido tener? Desde el principio nosotros vemos que es una novelita, de la chistosa novelita. Lo que sí es difícil de leerlo, como desde el principio, cuando uno nunca se había encontrado. Entonces, de cierta forma, esta novela de chiste puede funcionar en la sociedad donde este tipo de habla se escucha. Porque la gente debe conocer de qué sabe, porque no es la época de la vanguardia artística donde se puede escribir cualquier cosa y la gente lo comprenderá. Como acá nosotros podemos reconocer los tipos de persona, algún tipo de persona en la carta, señor Don Ramón, usted se quiere burlar de mí. También nosotros podemos imaginar la persona que escribe esta novela. Y además, en estas novelas aparece, como vemos, Jacomina tenía 20 novios, ¿no? Como nosotros, siempre tenía más de 20 novios. No solamente per la pierna gorda, sino per la carita colorada e oltracusita ridonda que en el cuerpo sobresalía. Ah, bueno, vamos a dejar al lado también la forma de ver y representar la mujer acá, pero los novios de ella eran extranjeros. Entonces, vamos a ver, también se representa como en esta obra nosotros podemos ver cómo está representada su forma de hablar también. Así que ahora voy a abrir ya mm, ah, el libro. Si alguien quiere comentar algo, por favor, porque son muy bienvenidos. Acá, para Sí, nuestros... hay que pensar también que la inmigración que vino de todas las colectividades, de todas partes, estaba muy poco escolarizada, ¿no? No había ido a la escuela, no había aprendido a leer y escribir bien. eh, un poco fue el dolor de Sarmiento y de otros que querían que viniera otro tipo de inmigración, ¿no? Pero bueno, eso también les pudo haber dificultado eh, aprender mejor el idioma. Y además se mantenían entre ellos por actividades laborales, en general se mantenían los judíos con los judíos, los italianos con los italianos, y los trabajos que hacían tenían relación con sus grupos. Entonces, les tiene que haber costado más aprender el idioma, el castellano puro, digamos, ¿no? Sí, es verdad. Y en este sentido, yo justamente voy a recomendar, porque para profundizarlo más, nosotros vamos a leer para la próxima vez ya algunas partes de Fernando Devoto, que él cuenta también el porcentaje de los iletrados que tenía cada inmigración. En cada momento también diferentes tipos de inmigración estaban. En ese momento del cual hablamos, de 1886, el hablar ruso no se escuchaba por las calles de Buenos Aires. Los rusos en masa, los inmigrantes rusos judíos empiezan a llegar recién en 1889. Antes habían solamente algunos especialistas invitados, era muy minoritaria la presencia. En las ciudades casi no se notaba. Bueno, no se notaba totalmente. En este momento podemos ver y observar que formas raras sí aparecen, pero también Fernando Devoto describe, no le voy a robar esta parte de,
de lo que dice, que él describe que la idea de civilizar esta habla extraña, de poder integrar la gente a la sociedad, civilizarlos, salía no solamente de la gente del Estado, sino también de la segunda generación, de los hijos de los inmigrantes. Ellos eran, en su mayoría, justamente la gente que quería adaptarse y ser parte de la sociedad argentina y no asociarse. Entonces ellos también van a dejar cierta huella en la burla sobre sus padres. Esto lo vamos a ver en una obra de teatro que vamos a ver la clase que viene, donde la hija habla bien y su padre habla de manera deformada. Am, Uno de los ejemplos es, que no se burlaba, pero sí, pero que promovía la civilización para sí mismos, era el hijo del inmigrante ruso Alberto Gershunov. Entonces, acá lo que quisiera mostrar es el libro que obtuvo mucha popularidad. Ya, vamos a seguir con Los Amores de Giacomina, porque Los Amores de Giacomina es una obra con la cual empieza la burla con los extranjeros de manera sistematizada y que forma parte de la Argentina. Como vemos, en la época de Nini Marshall o en la televisión de los años 70 o en otras épocas que mencionó Irene, ya no había, por lo que vemos, los italianos que hablaban así ya casi no estaban, porque en su mayoría era únicamente la primera generación. El lunfardo sí, algunas palabras integradas en el habla cotidiano es una cosa, pero hablar todo el tiempo en un idioma mixto es solamente una prerrogativa de la primera generación. Pero empezamos, ¿por qué cuento esto con punto de partida? Porque de ahí nosotros empezamos a ver cómo este fenómeno evoluciona en la sociedad, en la cultura argentina, cómo forma parte de la cultura argentina y cómo los chistes se quedan, evolucionan, pero el objeto del chiste desaparece. Ya como es la tradición, como hay cierta inerción, como nosotros vemos que en la cultura esto está y nos remite algo, nos remite al fenómeno, es un chiste sobre algún fenómeno que ya no está presente. Y es muy interesante y característico. Y esto diferencia que acá nosotros vemos desde ya, desde principios de la sociedad actual, moderna, que desde los años 80 podemos hablar de la formación de Argentina actual. ah, Nosotros podemos ver que se forman ciertas tradiciones que perduran y que evolucionan y que no siempre son discriminatorias. Esto es lo que quiero decir, que al principio yo veía en esto y acá podemos ver que en la forma, por ejemplo, cómo era transmitido el mensaje de la paisana, ¿no? Que se burla, nosotros la escuchamos, pero su voz está despreciada. Y hay un muy buen trabajo de Spivak que se llama Can the Subaltern Speak? ¿Puede hablar el subalterno? ¿Puede hablar alguien quien está por el estado como más bajo? La forma de distorsión gráfica del habla de alguien es una forma de bajarlo, ubicarlo en la escalera social más abajo. Entonces, su mensaje lo comprendemos, pero lo tomamos de manera distorsionada como si no fuera igual, si fuese una persona que hablaba de manera adecuada. Lo mismo, de hecho, yo analicé, y a esto vamos a ir, cuando nosotros vemos que se transmite en esta época y después en el inicio del siglo XX, él habla de algunos diplomáticos, comerciantes o algunos especialistas invitados, o sea, de Italia, de Rusia, de otros países, su forma de hablar no está distorsionada. Esto se trata solamente de los inmigrantes. Y ahí nosotros tenemos que marcar una cosa muy importante. Los especialistas que fueron invitados, los diplomáticos y otras personas que llegaban en la primera o segunda clase,
no se consideraban inmigrantes, aunque se quedaban de por vida, lo que tenemos muchos efectos. Por ejemplo, Aaron Pavlovsky, que era un ruso de origen judío de Taganrog, que estudió en París y que fue invitado por el gobierno, por Balcarce a Argentina en 1883. Él no fue considerado como inmigrante y ninguna vez se lo confundieron con los inmigrantes que llegaron en el barco Weser desde Rusia en 1889. Eran como dos formas de pertenecer a las clases sociales. Así que la discriminación parece que pasa por las cosas nacionales, pero también tenía su jerarquía social. Y hay ciertas personas de las cuales no se burla, incluso si hablan, perdón, si hablan de manera distorsionada. Y esto es interesante, interesante ver en esto una forma de inclusión. Yo tenía que escribir esto y lo que quiero justamente prestar atención. Entonces, como em, yo podríamos decirlo como hablar mal para poder entrar. Entonces se forma una plaza en la sociedad, un espacio en la sociedad donde esta forma de hablar te puede, como la sociedad te puede ubicar quién sos. Es muy interesante en este sentido. Y lo que aparece, la burla, es algo también muy importante. Es la forma, el chiste, la risa en este sentido es una contraparte del miedo que tiene la sociedad. Por ejemplo, a principios de los años 80 se forma el Congreso de los Maestros Italianos, del italiano, de los profesores del italiano en Buenos Aires. Para Italia fue un evento muy célebre, pero para Argentina fue bastante preocupante el fenómeno, porque del idioma español los profesores no hacían el Congreso todavía. Esta amenaza posible, amenaza a la autosuficiencia cultural, como, generaba miedo y este miedo tenía que procesarse de manera para poder digerir el fenómeno de tanta cantidad de los inmigrantes italianos, tenía que pasar por la risa. Ah, Además, ¿qué quería decir? Tenía un hecho muy interesante. Hobsbawm escribía que Italia, que era un estado bastante nuevo, surge recién en los años 60 del siglo XIX. Antes eran muchos reinos que no tenían mucho en común. En el momento cuando Italia se unifica, según Hobsbawm, únicamente el 5% de la población hablaba el italiano. Los demás hablaban dialectos. Esto también nos muestra el cuadro heterogéneo de todo. De hecho, en varias obras que se dedicaban a la obra que vemos ahora, Los Amores de Jacumina, notamos que nadie puede detectar, como que hay discordia en la manera de atribuir el acento italiano que se utilizaba en el Cocoliche, o genovés, o piemontés, o algún acento de otra parte de Italia. Y lo vemos en diferentes fuentes de manera distinta. Pero esto es la cuarta edición. Ven que Los Amores de Jacumina salieron por primera vez en 1886. Y esto es la cuarta edición y ya en Montevideo. Esto nos demuestra indirectamente la popularidad de esto. Aparece en el diario Liberal, después enseguida se republica en otros diarios. Después sale como un libro y el libro ya tiene cuarta edición en Montevideo. Ah, y acá lo que quería anotar, que ya mucho más legible en comparación con todo, pero todo el texto es bastante homogéneo en el sentido que todo tiene, todo parece como una burla sobre el idioma. Y acá obviamente que los años 80 eran muy especiales en la vida de Argentina. Después, el año 90 y su crisis económica va a dar un golpe muy importante cuando por primera vez en esa época la cantidad de la gente que sale del país, de los inmigrantes que vuelven a sus patrias, va a ser mayor que la gente que viene. Ah,
pero sin embargo, ya aparecen los conventillos en este momento y los conventillos eran como laboratorios de los idiomas, donde diferentes personas de diferentes orígenes tienen que encontrar una lengua franca, una lengua común con estas personas para poder expresarse. Y esto va a ser una de las líneas también muy importantes para poder analizar la burla. Eh, También, ¿qué podemos ver acá? Esto es muy, muy interesante cómo es la firma y cómo es Alta Barrigorria Vitigarrio Corchea. Estos apellidos y la forma de burlarse están no solamente sobre la forma de hablar y pronunciar y sobre la gramática, sino también sobre los apellidos raros. Varias formas de afrontar la extrañeza de todo lo que provenía. En ese momento todavía la inmigración y el concepto de la inmigración en la sociedad se forma como si fueran los inmigrantes de países europeos. Después va a aparecer una categoría de los inmigrantes exóticos, así llamados, de esto también escribe Devoto, exóticos. Esto se refería a los inmigrantes del Imperio Ruso o del Imperio Otomano. Entonces, los famosos rusos y turcos de Argentina fueron considerados como una inmigración exótica. Acá podemos ver lo no exótico todavía. Yo quería ver los novios de Giacomina, ah, acá podemos ver los novios de Giacomina son de diferentes etnias distintas a la de ella. Ah, Escándalo Inta Barbería, il Viecos Dun Domingos, il Bumbo de Giacomina. Mhm. Ah, Acá, por ejemplo, vemos que está escrito en diferente idioma, ¿no? Que es más cerca, con fósforo ahora mismo, pero la forma de distorsionar las palabras puede diferenciarse. Ah, yo quería encontrar, había un portugués, seguramente que es una lectura muy interesante, pero muy complicada en el sentido que solamente silenciosamente no se puede leer. Sí. Veo que hay algunas preguntas. Vasco, sí, el apellido que era Vasco, obviamente. Eh, Ujú. Acá vemos que había un portugués. ah, que el diablo del brasileiro, cuando vino Giacomina, estaba cantando estos versos. Churiadas e mais churiadas, churiadas que não vai nada. Esta idea del Babilón en el cual todos se comunican en español es también esencial para poder comprender la cultura popular. Pero todo esto, todo este lenguaje se utiliza en los diarios y todo se publica también para distinguir los plebeyos de la gente culta, de la gente que pertenece a la clase que merece respeto de la sociedad, la gente decente, como se llamaba. Ah, sí, respecto de los turcos en Argentina comentamos hasta hoy errores, llamamos amistosamente turco a inmigrantes de Siria y el Líbano. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, y yo compartí, está en las fuentes, para que no se, para que no se complique, no complicarles la vida con muchos diarios, con los recortes. Yo publiqué, como ahí puse dos tomos del libro, Los Amores de Jacumina, que podemos ver en nuestro ocio para poder
acercarnos a esta fuente tan interesante y maravillosa. Am, no sé, ¿alguien quiere decir algo al respecto? Les voy a mostrar el tomo siguiente, que entre todas las burlas también pueden empezar a hablar, pero yo voy a decir que noté también que entre todas las burlas nosotros encontramos y podemos reconstruir también la geografía de dónde provenían todos estos emigrantes. Y los chistes nos muestran una situación muy, esto es el segundo tomo. ah, mm, ah, Quiero hacer una pregunta sobre este libro, ¿puede ser? ujú, sí, sí. O sea, no es tipo folletín, pero no se fue entregando por partes, sino que se editó todo y se hizo un segundo tomo Sí, con sí, al edición principio se completa. editaba por partes en el diario El Liberal, después todo esto fue editado como un libro, después tuvo varias ediciones, sí, tanto en Buenos Aires como en Montevideo. Y aparece el precio ahí del libro, o sea que tuvo una buena venta, evidentemente. Sí, nos alegramos por ello. No, porque estoy pensando dentro de la literatura más literatura, ¿qué es lo que había en esa época? José Mármol puede ser, Amalia y eso, Mm, que de gracioso no tenía nada, que era más criollo, más histórico, para saber si la gente podía comprar esto, digamos, en lo de Giacomina, que es muy gracioso, a mí me encantaría leerlo. sí, me parece que sí, es muy, no tenemos que confundir la literatura importante, alta, siempre existe, como y hay literatura de chiste que era un precio muy accesible, ¿no? 50 centavos, no, como aunque no es mucho, incluso en esa época. Ah, ah, ¿Y sabés, no, ujú. sabés cómo se vendía? ¿Se vendía en las librerías o se entregaba así, se vendía en forma? Perdón, a lo mejor es muy especial la pregunta, pero no, porque tiene que ver con la cultura popular y qué sé yo, y siempre hubo épocas que se despreció mucho acá. Nuestros literatos despreciaban mucho todo lo que tuviera que ver con lo popular. Por eso te preguntaba. Ujú. No, no sé cómo se vendía exactamente, pero me parece que en todos, como, pues, como podemos imaginar cómo se vendía en los diarios o en las librerías, pero sí, seguramente que se vendía popularmente. Y representaba lo que, sí, lo que quiero decir, que representaba una tendencia, que desde ahí empieza como es la primera aparición del cocoliche, pero nunca va a desaparecer. Desde ahí lo vamos a ver como la parte de la tradición cultural. Pero esto era como una reacción a cierta amenaza de la llegada de mucha gente que podría cambiar el perfil de lo argentino. Teníamos que pensar cómo ubicarlos en la sociedad y cómo tratarlos. Ya no son extranjeros, o pueden ser extranjeros, pero pueden nacionalizarse, pero al nacionalizarse van a ser parte de la sociedad, pero van a cambiar el perfil de la sociedad. Esto es, ahí podemos ver muchas cosas y hacer las comparaciones con el mundo de hoy, por ejemplo, con varios países europeos que reciben la emigración de otras zonas, pero tienen miedo de reírse de ellos, no tienen forma de burlarse y discriminarlos, pero ahí incluso discriminando, estigmatizando, porque obviamente que es difícil de imaginar con que todos los italianos que vienen van a aprender el español a perfección para poder hablar de forma normal. Obviamente que esto estigmatizaba a las personas y cuando nosotros escuchábamos o podríamos escuchar a alguien, le atribuíamos todos los rasgos que se asociaban con este estereotipo. Esta tipificación de las categorías migrantes hacía que el sujeto perdía su propia voz y se convertía de un sujeto a un tipo. Y es discriminatorio, es exclusión, pero por otro lado es la manera de poder ubicar a alguien en la sociedad. Esto es lo que quiero decir. Beatriz nos escribe, periodista, escritor Ramón Romero. Sí, es él que escribió Ramón Romero. Sí.
Ciudad, en la ciudad, Entre Ríos, ciudad que pasó su juventud, pueden verlo en comentarios, y en la que cursó sus estudios hasta que se trasladó a Buenos Aires, donde fundó junto con Fray Mocho. Sí, vamos a ver mucho la revista Fray Mocho, que para nosotros es también clave. Un periódico, Gray Gerundio, hoja ligera y picaresca. Ok, pero podría, cualquier cosa, Beatriz, podría prender el micrófono y hablar si quiere. Su conocido, ¿no? Ujú. Mm, claro, Romero es el autor, pero por ahora, cuando nosotros vemos, eh, sí, no, el Cocoliche. eh, El cocoliche surge, sí, la primera vez lo codifican de manera así, es justamente de autoría de Romero, pero no se inventa este idioma, porque si se lo hubiesen inventado, no tendría tanta popularidad. Había un fenómeno que fue solamente registrado, pero en este sentido, no tenemos que confundirlo con el estudio etnográfico. Cuando nosotros representamos esta voz, es lo que quería decir. Mm, Esto no es un registro etnográfico, sino una de las formas de establecer las jerarquías. Cecilia. Sí, perdón, profesor. Yo es lo que lo escribí rápidamente y quería poner las comillas en inventa y local. Claro, o sea, mi inquietud en ese momento primero fue quién escribe ese texto y luego, bueno, la compañera lo marcó, yo también lo estaba buscando, quién había escrito entonces Los Amores de Jacumina. Pero, claro, mi pregunta era, ¿quién lo codifica? Los extranjeros lo hablan, pero bueno, tiene que ser alguien, ¿quién es el que empieza a escribirlo? ¿No? Como, ¿quién lo deja? ¿Quién asienta ese registro? Y bueno, me parece que estamos hablando de que, o sea, llegamos a la conclusión de que sí, de que es no quiero decir un argentino, pero no un hispanohablante que medio ya se estaba burlando de las personas que utilizaban o que comunicaban en esta lengua, ¿verdad? Sí, 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 obvio, y fue dirigido, sale en el diario, como eran los periodistas y la gente que pertenecía a, no la generación de los inmigrantes, ¿no? Que ya eran los criollos y radicados desde como generaciones en el país. Entonces, esto nos habla también, la manera de verlo así, esto también es algo que nosotros nos bajamos a cierto estilo para poder representar la voz de alguien, pero hay muchas burlas que están dentro del argumento, en las formulaciones, en las exageraciones, en la forma burlesca de la descripción de todos los diálogos, de las personas ahí. Ahí nosotros vemos el ojo de alguien que no pertenece a este mundillo que habla de esta forma. Obviamente que era una persona local que lo describe, pero hace enteramente, no es una réplica, sino algo entero ya en este tipo de lenguaje. Ah, y por primera vez en la prensa escrita, esta clase popular, digamos, de los inmigrantes obtiene la voz. Y porque antes era como un silencio, que podríamos decir, que solamente tenían la voz la gente de los círculos altos, y ahí el conventillo, digamos, de esta manera, ¿no? La calle de los inmigrantes empieza a tener la voz en la prensa, pero la voz deformada, la voz de tal como se habla, como se lo merecía en los ojos de la gente culta. Y así de esta manera, el cocoliche o los italianos también obtienen los italo-argentinos obtienen su lugar en la sociedad. Después,
en varias generaciones la gente se va a acostumbrar a esta forma y ya lo va a imitar. Y esta manera va a desaparecer. Yo quisiera compartir, mejor lo hago ya por el grupo de WhatsApp al cual nos vamos a sumar. Si no se sumaron, recibieron el enlace, se van a sumar. Ahí voy a pasar algunos enlaces para no pasarlos acá, algunos enlaces a YouTube o algunos memes que vamos a ver para poder apreciar cómo esto suena. Hay varias películas, ustedes también pueden compartir. También lo que quería decir, que vamos a tener ahí un espacio para poder intercambiarnos eh, varios comentarios acerca de lo que podemos ver y leer y comparar y analizarlo. Después quería mostrar también ah, varios, por ejemplo, que esto forma parte de la sociedad y de la cultura. Perdón. Ah, forma parte de la sociedad. Acá tengo un libro del año 1928 de Álvaro Costa Álvarez. Se llama El castellano en la Argentina. Y acá este libro también lo voy a compartir. Am, y acá, en la página 48 nosotros tenemos justamente la mención de esto. Los amores de Jacumina. Periódico de León, este opúsculo escrito en la jerga bachicha de genovés acriollado, creó el género llamado impropiamente cocoliche, nombre que corresponde en propiedad a la jerga del napolitano acriollado. Reproduce con fidelidad las características del bachicha. Y ahí nosotros vemos que también es muy interesante como cuando ya en los años 20 totalmente, acá de lo que vimos recién de José Severino Álvarez, Fray Mocho, cómo se utiliza, se utilizan varias bromas, pero también la manera de publicar algo en español ah, no literario, también por un lado vemos ahí una burla, ¿no? Eh, estigmatización, estereotipización de los inmigrantes del otro, pero por otro lado es un desafío y a lo largo de las décadas siguientes nosotros vamos a ver, es un desafío a la gente que trataba de establecer únicamente una sola norma del idioma. Y vamos a ver que hay cierta discusión que está entre los defensores de las normas de RAE, de la RAE, y la manera de tener su propio lenguaje y su forma de hablar en español en el Río de la Plata. Sí, Alexandra, sí, saludos, gracias por estar. Ah, Bien, ahora alguien quiere decir algo porque yo quisiera pasar a las cosas que... oh, perdón. Ah, son- Ok, ¿qué piensan acerca de Giacomina? ¿Conocían esta obra? Yo voy a compartir un par de artículos acerca de esto. También hay unas cosas que yo quisiera decir al respecto. Mientras estoy buscando, me pueden comentar algo si quieren. Ujú. No, bien. Ah, ok, en Fernando Devoto nosotros podemos ver, y yo voy después de escribir las páginas y como los apartados que les recomiendo leer para poder comprender mejor la situación de la inmigración que está.
ahí pasando en este momento. Am, oh, ah, ok. Mm, ah, sí, del liberal ya dijimos. Con respecto al marco teórico, yo les recomiendo leer, ahí está el texto de Bakhtin y de Bourdieu. Con respecto a Bakhtin, yo propongo leer, am, sí, perdón, está medio confuso todo. Ah, la idea de que la parodia incorpora la voz ajena, que es una manera que nos hace, da posibilidad, deja entrar esta voz al espacio público, eh, pero a la vez la incorpora en un régimen de distancia, lo que dije, ¿no? Que establece una jerarquía y corrección. La idea de que existe una norma y que hay gente que merece corrección puede ser proyectado también a otras esferas de la vida. Y la lengua en este sentido y la burla tiene ese sentido, que si la gente habla mal, quizás hay algo mal que también no está integrado incluso en la lengua, entonces merece corrección en otras formas de vida y que hay una normalidad que se representa en la forma lingüística, que nos da ciertos derechos a reírnos, corregirlos y sentir que no son totalmente a nuestro nivel, si hablamos la lengua literaria, ¿no? Y la lengua normativa. Y, puf, ah, ok. mm, ah, ¿Conocen otros ejemplos de esto? Si quizás alguien quiere decir algo. También voy a pasar el artículo de Ennis, que nos habla de Lunfardo Cocoliche como un archivo glotopolítico. Am, y, ajá, ok. Ahora, también, bueno, hay varios textos que les preparé acerca de los amores de Jacumina y la reacción y el análisis de esta obra. Am, y vamos a pensar, quisiera que participemos en el tema de lo que en el momento, como imaginemos la situación de inmigración. Ah, Imaginemos que hay muchos extranjeros que no solamente italianos, sino otros, y hay varias representaciones de su forma de hablar. Por un lado, nosotros queremos que acá vivan la gente de todo el mundo, pero por otro lado, hay un problema que traen su cultura y no se adaptan rápidamente. ¿Qué idea de la Argentina se fabrica cuando se inventa la forma de marcarlos con el acento? ¿Cómo, cómo ustedes ven esta sociedad? ¿Cómo cuando aparece? Bueno, vemos que, por ejemplo, los italianos no tienen la voz, el fenómeno sí existe, todos lo conocen. Supuestamente todos empiezan a burlarse de esto y la aparición en la prensa de esto es la demostración de lo que la gente habla de verdad. Lo que dije en la primera nuestra sesión, que incluso si la persona puede estar a nivel de la pronunciación correcta y seguir todas las normas, ciertos estereotipos se pueden aplicarse a él. Entonces, al principio nosotros formamos un estereotipo y después podemos encajar los tipos. Desde este momento como una reacción de la sociedad, ¿no? Desde este momento nosotros podemos ubicar
y marcar, imitar y percibir ciertos rasgos de los italianos, pero todos los italianos entonces van a caer en este trampa y asociarse con este estereotipo. Todavía vemos el peligro cultural, pero no vemos un peligro político en esto. Bueno, político sí, en otro sentido, pero el político existencial. Con las emigraciones exóticas que vamos a ver la vez que viene, nosotros vamos a obtener la sensación que el acento puede ser muy peligroso en este sentido y que puede ser una, no solamente estigma, sino una marca que te puede excluir totalmente, o como entender quién eres en el contexto, pero poder discriminarte de otra manera mucho más y poder excluirte no de la sociedad, sino de las posiciones a las cuales puedes aspirar. Irene, sí, por favor. Y yo creo que en esta época que se formó el Estado argentino, no solo se discriminó al inmigrante, la discriminación fue en general. Pensar en esto que se llamó la expedición al desierto, que fue un genocidio hacia la población nativa nuestra, y también unos años antes, en la guerra de la Triple Alianza contra contra los paraguayos. Nunca se tuvo en cuenta que el guaraní, yo me enteré hace unos pocos años que el guaraní es el segundo idioma más hablado dentro del país. Cuando en las universidades empezaron a dar guaraní, sé por qué dan guaraní. Y después ahí me di cuenta. Bueno, la identidad rioplatense ha sido bastante cerrada con respecto al resto. Eh, Ujú, o sea, y después, en los años 60 mucho después, también se discriminó a la gente que venía del interior acá, cuando vinieron a instalarse acá, porque acá estaba la industria, la posibilidad de más trabajo, ¿no? Así que ujú. me parece que está, no solo en la Argentina, en general está el tema de la discriminación. Pero Y bueno, en claro, este caso, sí. por lo menos hubo una producción cultural con respecto a los italianos, a los españoles, a los judíos, hubo una producción cultural que fue rica y que fue graciosa, Ujú. porque, Y y el sacó, humor en este sentido, porque el ser humano siempre es discriminador, y siempre podemos empezar a claro, discriminar a quien quiera, claro, pero si no podemos discriminar por el aspecto o por el color de piel, el idioma vuelve a ser una cosa como aceptable de hacer chistes, porque como reírse de los negros porque son negros, esto es bruto. Pero la claro. lengua es como nos legitimiza, porque se puede hablar de esto, porque parece que la lengua es algo que uno puede cambiar. Y esto nos da una pista legal para poder reírnos de alguien. Con respecto a los documentos, y esto lo vamos a ver cuando vamos a pasar a la revista Fray Mocho, con respecto a los documentos tampoco podemos discriminar, porque los documentos ellos pueden obtener, es cuestión de algunos años, pero igual no pueden ser, como no van a ser cierta parte, o no quieren ser, o como no se considera por cierta clase que establece las normas de la normalidad, que son de su índole. Así que la lengua es una manera de discriminar legal y que no parece ni bruto, ni racista, ni todo, que es una manera incluso inclusiva y que en el momento, y lo que es notorio, que el cocoliche existe como naturalmente en el fin del siglo XIX, inicio del siglo XX, después tiene su propia vida como el fenómeno cultural. Y ya en el momento cuando no se burla sobre nadie en concreto, ya se considera se convierte en un fenómeno en sí. Lo Bueno, mismo, y lo vamos a ver después en los programas de televisión que vamos a tener de los años 90 cuando se toman algunos acentos, es una forma también de comprender dónde son los nuestros y los no nuestros. discúlpame, en la lengua escrita, acá yo no leí la novela esta de Giacomina, ¿no? O creo, no, a lo mejor lo hice hace muchos años y no me acuerdo, pero recién cuando vos pasabas rápido decía ella en el Teatro Colón, y uno puede imaginarse esa situación de esa mujer hablando así dentro del Teatro Colón y ya te da gracia, te hace reír, ya, o sea, eh, es una burla, pero también
es una burla algo piadosa también, porque como todo el humor nuestro acá ha sido un poco agresivo y un poco piadoso también, porque al mismo tiempo te da como una cosa, no sé, ¿no? De decir, bueno, fue al Teatro Colón. Sí, sí, sí. Yo tenía un compañero que era un traductor y él decía que si la persona lo molestaba mucho y le generaba, bueno, lo irritaba mucho, entonces él tenía bronca contra cierta persona que tenía que traducir, lo traducía literalmente con todas las pausas, con todos los errores que podía cometer en su idioma. Entonces como le daba toda la transparencia en lo que decía. Y si a alguna persona le caía muy bien, él lo traducía de manera más literaria, más elocuente. Es una forma silenciosa de vengar para él. Pero en este contexto también es una herramienta muy sutil que casi no se percibe, pero es graciosa. Pero a veces en la época cuando nosotros tratamos de ver la discriminación como pura violencia o falta de respeto, ahí es muy interesante y en este taller como nuestro laboratorio para poder comprender, ¿está bien o está mal reírnos sobre el otro? Y vemos que hay varias funciones que esto puede cumplir, que es bastante ambivalente, que no es solamente silenciar o distorsionar la voz. También es una manera muy amable que puede servir como una herramienta para poder incluir. Y Sebastián quería decir algo, te levantó la mano, después Aglaya. Sí, sí. Meditando sobre el caso de Yacumina, me parece, bueno, y comparándolo con otros ejemplos bastante más actuales, me parece que esa burla es, es, es una forma de trazar un puente, porque no es únicamente nos burlamos de los italianos inmigrantes, sino que es qué divertidos son los italianos, qué divertidos pueden llegar a ser. Entonces, sí es generarle un estereotipo, sí es una forma de burla hacia su forma de hablar el español, pero a la vez se genera un precedente de, oye, son gente divertida, son gente con la que se puede interactuar, reír, y ahí se puede trascender, ¿no? Las interacciones. Y eso me parece una burla más educada, más abierta al diálogo, más abierta a la interculturalidad, que por ejemplo aquí en el Perú tenemos varios comediantes de stand-up que hacen burlas sobre, por ejemplo, los inmigrantes venezolanos, que el Perú ha recibido bastantes en los últimos años, que no identifico esa apertura. No, es más, creo que les forma un estereotipo mucho más desagradable, ¿no? Un estereotipo más eh, criminal por los acontecimientos de una minoría que se dedica al tráfico, la extorsión y otras malas prácticas, ¿no? Pero eso no lo noto en Yacumina, ¿no? Es más como una burla, como lo menciona, eh, sana, abierta al diálogo, ¿no? Eh, cariñosa, dulce, etcétera, ¿no? Ujú. Sí, sí, me parece que cuando uno claro que hay un humor maligno y me lo puedo imaginar, no vi los ejemplos de humor, de hecho, podría compartirlo usted, Sebastián, en nuestro diálogo para dar algún ejemplo, pero ya cuando se va a tratar, como sí, en el diálogo podemos ahí compartir nuestras impresiones, en nuestras visiones de cómo puede ser humor de diferente manera, cómo se puede reírnos si hay ejemplos del otro de una manera diferente para poder analizarlo y comparar. Pero creo que acá se crea un personaje muy amable, grotesco, del cual no podemos, no podemos ser indiferentes. Y ya encontrándonos con alguien que representa la misma comunidad por el acento que escuchamos y la forma de hablar, sí o sí tenemos la asociación que alguien, aún ficticio, al que tenemos un personaje al que tenemos cierto cariño,
este cariño también se comparte con los demás representantes que comparten estos rasgos con esto. Y obvio que es una manera muy linda, es que sí, es un personaje amable. Aglaya, por favor, mano Sí, levantada. que yo quería preguntar, por lo que estaban comentando los demás, que, o sea, más allá de que realmente es una forma bastante amena de discriminar y muy linda y graciosa y simpática, pero ¿no le da también de alguna forma como una estructuralidad? O sea, esa discriminación, como que no se le da de alguna forma, como que lo hace también más aceptable de alguna forma, porque bueno, no lo hacemos violentamente ni es una cosa agresiva, pero de alguna forma es como que inserta esta discriminación y le da como esa cosa muy marcada, ¿no? Del acento, haciendo de alguna forma también esta diferencia muy estructural, como que metiéndolo, o sea, como metiéndola tan digamos, eh, como en la situación, que se convierte también en algo muy estructural de alguna forma, justamente por ser ameno, por ser fácil de percibir, ¿no? Por no ser violento. Ujú, Es una estructural, pregunta, como no. en qué sentido estructural? ¿Como más estructura de la Estructural, sociedad? no, estructural en el sentido como muy insertada. Estructural en Ujú, el sentido como muy arraigada a la conciencia, que uno como que acepta esa diferencia y se vuelve estructural en ese sentido, como que se vuelve parte, como que esa discriminación se vuelve parte cultural, pero sigue siendo una forma de marcar la diferencia, digamos, ¿no? Pero al ser tan amena es muy fácil de aceptarla. ujú. Sí, y esto puede jugar con, claro, cuando se está, es como, se forma un estereotipo que todos los que hablan de esta forma tienen ciertos rasgos en común Sí, y que porque hay un pueden poco de ser esto los también rasgos como compartidos que con los sí, personajes ficticios. hay como mucha, me parece que se genera de alguna forma también más diferencia entre cómo lo percibe el local, o sea, como yo, por ejemplo, hablando bien el castellano y todo, lo leo y me parece gracioso, pero me imagino también como esta cosa un poco que decía Irene, me parece, sobre que, bueno, pero fue al Colón, como diciendo, mira, habla así y la dejamos entrar igual. Es en ese sentido estructural, como que le hacemos parte y muy simpáticamente la terminamos discriminando igual, como eso digo, y que eso queda muy insertado y también como muy, sí, como muy indesarraigable, inseparable, Ujú. casi incompatible, como una cosa así, como una diferencia muy que no se puede traspasar, imposible de traspasar. Claro, quizás solamente los hijos pueden hacerlo y, y que pueden tener miedo y reírse igual de esto, perteneciendo y formándose como la parte de la sociedad. Y de esto justamente describe, esto menciona Devoto en el libro de la historia de la inmigración, que los hijos no es que van a ser avergonzados, sino que de sus padres, pero van a promover la civilización y la corrección, porque también es una palabra muy clave en este sentido. Cuando nosotros vemos que alguien habla mal el idioma extranjero y somos los representantes de la normalidad del idioma, hablamos el idioma normal y alguien lo trata de hacer, nosotros como si tenemos el derecho de corregirlo, esta corrección. Y en el idioma está bien, cuando uno no puede expresarse, viene, busca la palabra y le ayudamos encontrando esta palabra, corrigiéndolo. Él nos agradece porque desde ahí supuestamente lo puede hacer, pero en este gesto de corrección hay una cosa de jerarquía también. Y esta corrección puede ser transmitida como quizás inconscientemente, ¿no? Cuando nosotros vemos la fragilidad de este personaje que le cuesta adaptarse encima en el idioma, que no le cuesta a un niño de 7 años hacerlo, ¿no? O justamente lo podemos comparar y poner en ah, la misma línea con los niños a los cuales supuestamente pensamos que tenemos el derecho de corregirlos porque crecen y se educan, pero ahí a las personas adultas lo ponemos a nivel de los niños. Y esto como
me gustaría pulpar y sentir, o sea, fuera de la literatura teórica que tenemos, y tenemos bastante, después vamos a utilizarla, y vamos después a basarnos en algunos clásicos con respecto a esto, pero me parece que es importante también poder sentirlo y poder expresarlo con nuestras propias sensaciones y no con las palabras prestadas, lo que sí vamos a tener el tiempo para hacer esto, pero entender lo gracioso que es, pero a la vez frágil y después lo inclusivo que puede ser esto. Sí, la corrección puede ser una forma de violencia, sí, pero también depende del contexto. ¿No? Lo tenemos que comprender en pero cuando nosotros escuchamos y marcamos una comunidad entera como alguien que habla mal, nosotros ya en esto sentimos el derecho que los podemos corregir. Entonces, en algo nosotros podemos sentirnos mejores. Este diario, el liberal, el Quilmero, en otras cosas, porque aparece al principio en el diario que son destinados para cierto público. Este público no es el público de los conventillos. No es una obra escrita para la gente de la comunidad italo-argentina recién llegada para que pueda comprender algo. Es una obra que sale, está dirigida al público en este momento no existe la clase media, pero al público decente que está suscrita al diario, que compra diarios, que tiene la costumbre de comprar diarios, donde todo está escrito, todos los avisos publicitarios, todos los textos están escritos en normal, y después en la tercera página nosotros podemos leer las cosas que para divertirnos que está escrito ahí. Una cosa es cuando está algo dirigido para el público concreto, cuando nosotros escribimos para los inmigrantes, y otra cosa es cuando es para otro público está en esta ortografía distorsionada. Por ejemplo, en este caso podemos pasar a la comparación con el lenguaje de Martín Fierro. El Martín Fierro está escrito en un idioma como en un español no normal, no estándar, no de la Real Academia, pero sin embargo fue dirigido también al público que hablaba, hablaba de esta forma. Por eso, de hecho, el propósito de esta manera de ser escrito también era porque era mucho más fácil de propagar esta obra, porque se aprendía de memoria, se tocaba con la guitarra con el ritmo de milonga, como una payada, tiene una forma de payada, entonces es algo folclórico que sí se reparte y como que tiene, ahí podemos poner esta comparación, de hecho, sí, Martín Fierro y los Amores de Jacumino, tiene 14 años de diferencia y con la primera parte de Martín Fierro y 7 años de diferencia con la segunda parte de Martín Fierro. Entonces podemos ubicarlo en el mismo momento histórico. No son los textos que tienen mucha diferencia, pero uno está dirigido para el público y se toma por el público a quien representa ahí la gente que se asocia con Martín Fierro. Los gauchos lo empiezan a tocar, ¿no? Lo empiezan a repartir, lo toman en serio. Y los italianos no toman en serio los amores de Giacomina. No solamente por el trama, no solamente porque es cómico, sino porque no como, lo sienten como una mirada ajena. Aunque sí, José Hernández tampoco era un gaucho, ¿no? Tenía un estilo y lo escribe estando bueno, en el centro de Buenos Aires, cerca de la Casa Rosada, pero dos formas de manera. Pero en el sentido cuando nosotros, cuando leemos o escuchamos a alguien del campo hablando como Martín Fierro, no nos da ganas de corregirlo. Y al italiano sí, que habla Cocoliche. Irene levantó la mano, ¿no? Me parece que quería decir algo. No, Sí. antes, ¿consideras que fue un puente de comunicación entre un sector de la población y otro, entre clases sociales? Tanto los dos textos que vos mencionaste. Por Como eso te que era... pregunta, por eso te Ujú. preguntaba yo antes quién los leía, dónde se vendían, ¿no? ¿Consideras que eran un puente de comunicación entre distintos sectores sociales del país, Ah, tanto todo de es, Martín Fierro todo, como Giacomina? todo es,
todo es un puente de comunicación. En este sentido, claro, como quien lo leía, sí, el público del diario El Liberal, sí. Entonces, la clase, la gente decente, la gente de corbata y camisa, si podremos decirlo así, como para quién fue dirigido. Después, cuando se reparte, obtiene la popularidad en otras partes de la sociedad, pero al principio, si alguien lo publica, yo siendo el editor general del diario El Liberal, lo edito y constantemente, y la gente no se queja y justamente quiere la continuación, y si se da para otro tomo, entonces hay público que lo lee, y si otros diarios lo reimprimen, esto nos demuestra la popularidad desde ya de este público. Pero con respecto, si quizás podríamos hablar de José Hernández y Martín Fierro, ahí podemos ver otra cosa. Ahí podemos ver las dos partes eran suyas, ¿no? Como que son los ecos o la continuación o el final de la lucha entre los federales y unitarios. La voz del interior y la voz del puerto, digamos que en este paradigma la voz del puerto, la voz de los unitarios fue representada por la lengua normativa del español, pero también, y José Hernández como oponiéndose daba la voz a Martín Fierro, podemos verlo de esta manera, pero también una cosa muy interesante que tenemos que tener en cuenta, y lo vamos a ver cuando vamos a pasar a Fray Mocho y la glosología de muchas voces de los extranjeros, es que tanto Sarmiento como Alberdi, como los demás representantes de esta ala, tenían ciertos complejos, como el complejo de inferioridad con respecto al español, que no lo consideraban la mejor lengua posible, aunque sea su lengua materna. Y ahí tenemos una gran duda. Una cosa es cuando nos burlamos, como quizás justamente en ese momento los italianos que llegan y que hablan de forma deformada, de forma rara, nos dan una pista para buscar también cierta base de la identidad en el idioma normativo, que fue, digamos, despreciado por un grupo de los unitarios, que como no la mejor lengua posible. Unos años después, hubo todo un grupo de la aristocracia argentina, yo me enteré hace poquito de esto, que en realidad quería pertenecer a Francia, quería vender la provincia de Buenos Aires para el reinado de Francia. Entre ellos estaba José Cepaz. Yo vivo en la localidad de al lado, vivo en Malvinas Argentinas, el municipio, Tortuguitas. Pero el señor José Cepaz, que era el dueño del diario La Prensa, y otros, y dueño de un montón de cosas, y otros más querían pertenecer, esto que decís vos, ¿no? Que no les gustaba el español, no les gustaba todo eso, querían ser franceses. Por eso también mucha arquitectura en la ciudad de Buenos Aires tenía que ver los palacios, eran copia de los palacios franceses, ¿no? Ahí sí, no creo que sea realidad que querían vender algo a Francia como tal, pero como tengo algunas dudas con respecto, pero Pertenecer, no vender, sí, 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 pertenecer. pertenecer sí, pero claro que muchas cosas fueron, en ese momento igual, esta era la enfermedad bastante común para muchas regiones, que Buenos Aires, que gracias a las reformas de Torcuato de Alvear, fue apodada París de Latinoamérica, las mismas situaciones nosotros podemos ver en otras ciudades del mundo que querían pertenecer o querían imitar de cierta forma a Francia. Por ejemplo, Bucarest, la capital de Rumania, que establece como el país recién en los años 60 del siglo XIX. Copiaba mucho de Francia, y Bucarest se llamaba el París la París de Europa del Este. Y además los romanos hasta la bandera casi la copiaron de los franceses. A propósito, no fue una casualidad. En ese momento todos querían pertenecer a Francia,
bueno, Europa del Este es un caso bastante especial y que, de hecho, por a pesar de todas las diferencias con Sudamérica, por ejemplo, tenía las mismas tendencias en su francofilia. Eh, yo quería preguntarlos en qué idioma y qué escribió Sarmiento cuando se fue del país, ¿no? Que las ideas no se matan. ¿En qué idioma fue escrito? Como un petróglifo. En francés. Sí. Es On ne interesante. tue point les idées. Sí. Alberdi, había un artículo muy interesante que Alberdi tenía ideas y tenía pensado de cambiar la lengua española como lengua oficial de Argentina para la lengua francesa. Estas ideas fueron bastante comunes para este género, pero llegaron así tan lejos como entre los próceres, entonces podemos ver las personas que fueron interesadas. Y de hecho, esto también es una pista muy interesante. Cuando nosotros vamos a ver toda la glosología, de la cantidad de acentos que vamos a tener. Vamos a ver un personaje ruso que habla con acento ruso. Vamos a ver Kimball que se burla del acento británico en español. Vamos a ver un personaje que se llama Kaufman que va a hablar con el acento alemán. Portugués, vasco, si ya vimos los italianos que es lo primario y lo esencial, que forma parte de la identidad, la burla sobre los italianos forma y marca la identidad argentina. Pero yo, por lo menos analizando, investigando muchas fuentes del inicio del siglo XX, nunca, jamás encontré una sola burla del acento francés. Nunca. Y es algo extrañísimo, pero explicable, porque este sentido que nos hace sentir que el español bien hablado es mejor que el cocoliche, esta misma sensación se proyectaba al francés, que alguien que hable francés es mucho mejor que habla español normativo. Y es una cosa donde podemos encontrar otro rasgo esencial de la identidad argentina del fin del siglo XIX. Y muy interesante que no hay burlas sobre los franceses. Además, trabajando con los inmigrantes rusos, por ejemplo, uno de los inmigrantes no estrictamente inmigrantes, especialistas invitados, pero uno de los extranjeros, que se llama, su nombre es Yakov Davidovich Brodsky. Brodsky era un escultor que hizo la estatua de Sarmiento, es importante en el zoológico, era parte de la sociedad alta argentina, de verdad tenía un estudio muy importante. Su hijo, Valentín Brodsky, era el arquitecto que construyó el Hotel Alvear, y ahí está escrito su nombre. Entonces, y construyó muchas cosas, Valentín Brodsky era muy importante, pero su padre, Yakov Brodsky, vino, como era ruso, y vino en 1900. Pero su nombre, su estudio, todo lo que tenía que ver con Jakov Brodsky, su nombre se escribía Jacques Brodsky en en la ortografía francesa, eh, porque no fue considerado nunca por la sociedad alta argentina como un ruso. Fue considerado como un francés porque lo invitaron desde París, desde Francia vino. En Francia estuvo un solo año. Desde Rusia vino a Francia. En Francia trabajó un año, vino en 1899. En 1900 lo invitan a Argentina. Él viene a Argentina ya siendo Jacques Brodsky, como si hubiese transformado con el pasar por Francia. Es la magnífica fuente que te hace, no enjuvenecer, pero te convierte en un ser civilizado, que sos más civilizado que vos. Entonces, lo que quiero marcar y quiero ver, quizás, no sé, llamar atención, en el momento cuando la sociedad, la gente decente, es como, la gente decente lo tomé, perdón, del libro de la clase media de Ezequiel Adamowski, bueno, a su vez él tomó de las fuentes de la época, pero me gusta mucho esto cuando la gente decente se dice, cuando se trata de la gente normal, gente decente del inicio del siglo XX. Pero para la gente decente de la sociedad argentina del inicio del siglo XX a fines del siglo XIX, la forma como trataban con el acento y las burlas a los extranjeros y que empiezan. Existía solamente en las condiciones que se sentían como, ah,
dispuestos a ser discriminados por los franceses de la misma manera. Entonces, como si aceptan la situación, como la jerarquía, si nosotros decimos que establecer el acento puede establecer la jerarquía, como marcar cierta sociedad y darles un lugar inferior a lo que decís, la idea de que podemos establecer la jerarquía no significa que estamos arriba de esta jerarquía. Esta jerarquía quizás, es una suposición, ¿no? Quizás dejaba el lugar para alguien no nombrado que estaba por encima de nosotros que estamos burlando. Por eso no veo las burlas, porque si alguien hablaba francés, fuese considerado como alguien superior. Y bueno, no están conectados nuestros amigos uruguayos, podemos decir. Desde ahí quizás proviene una fórmula muy interesante, que Gardel, siendo el símbolo nacional, podría ser solamente francés y no de ningún, como inmigrante, sí, como parte inmigrante, pero a un italiano, como lo discriminarían de otra forma, no le darían, no le podría dar la sociedad un lugar tan sagrado. Tendría que tener algo que estaría por encima de todo. Entonces su origen francés en la leyenda de Gardel. Es una cosa bastante importante en todo, como considerando todo el contexto y de la geografía imaginaria de la sociedad argentina. Cuando nosotros hablamos de la risa del extranjero, nosotros hablamos de la risa de la geografía que puede imaginar que existe en la conciencia argentina, porque no vemos las burlas de los chinos, de los senegaleses en el inicio del siglo XX o fines del siglo XIX. No vemos los chistes sobre polacos ahí. Después van a aparecer, cuando aparecen los polacos, pero esta geografía nos representa lo que tienen al lado y lo que pueden imaginar. Y ahí justamente me parece que el lugar entre todos los inmigrantes, porque la cantidad de los franceses también era bastante importante que emigraron a Argentina, pero este lugar estaba fuera de los chistes, por alguna razón. Y es también extraño, cuando nosotros nos burlamos de todo, ¿por qué omitimos algunas partes? Si encuentran alguna burla de este periodo, del periodo del centenario, del afrancesamiento total, pueden compartirla, pero yo, analizando un montón de diarios, como por lo menos Fray Mocho, PBT, Caras y Caretas, todo esto desde 1898 hasta 1930 más o menos, yo como tengo noción de esto, como era imposible de ver, pero más o menos todo yo lo pasé y recolecté muchas cosas sobre acentos, pero los franceses no encontré. Y es interesante. Entonces, ahí hay ciertas cosas para pensar. Desde ahí nosotros empezamos la formación de como dos ejes nosotros hoy tocamos ahí, que es la comparación entre eh, mm, la cosa gráfica del mal hablar, ¿no? Cuando se trata del Martín Fierro y de los amores de Jacumina, cosas de quienes nosotros podemos burlar y establecer las jerarquías. Acá, perdón, recién ahora veo los comentarios, ¿no? Bueno, lo que dije recién. Por eso Borges decía que si en lugar de Hernández hubiera ganado Echeverría, seríamos otro país. Sí, pero Hernández no es que ganó, pero sí, que su obra se volvió también tiene su historia, pero sí, es lógico. José Clemente Paz quería ser presidente de los argentinos, como el presidente no tenía casa de gobierno, hizo el Palacio Paz su próximo rol, pero lo traicionaron. Uf, sí, gracias, Beatriz. Cecilia, por favor, veo la mano levantada. Y ya Sí, veo que... Sí, no, yo ajá. quería reaccionar acerca de lo que estaba diciendo de los franceses. Ujú. También me preguntaba eh, con respecto a los irlandeses. Porque también hubo una inmigración irlandesa bastante importante en Argentina. Me parece que, o sea, no lo estudié, es algo que me gustaría trabajar por un tema de familia también, pero, o sea, que tengo algunos datos, pero em,
los irlandeses se me ocurre, ¿no? De lejos, desde lejos, que fueron de alguna manera asimilados a los ingleses, porque la inmigración de los irlandeses en Argentina no puede compararse en absoluto a lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Cómo llegaron a Argentina, un poco como los lores en Estados Unidos fue muy diferente, por un lado. Usted justamente está hablando de los franceses, pero me parece que los irlandeses tampoco, ¿no? Bueno, yo no tengo ningún registro y no hice investigación así, pero se me ocurre que ellos también pasaron bajo el radar. del- Sí, gracias, Cecilia. Con respecto a esto, tengo varias hipótesis que voy a expresar brevemente. Sí, me parece que tienen razón, obviamente, que fueron asociados plenamente con los ingleses y quizás en algunas burlas podemos encontrar algunos apellidos que sí tienen que ver con, que pueden sonar irlandeses, pero se burlan sobre ellos como los ingleses, porque en ese momento no eran hasta 1916 no era un país y en Argentina siempre tenían el problemita de comprender que la gente con cierta ciudadanía puede no pertenecer a la etnia titular del país, no coincidir con el nombre del país. Lo que efectivamente pasaba con los polacos o con los turcos o con los rusos, entonces podrían ser considerados del mismo bando que los ingleses. ¿Por qué no? Esto es la primera suposición. La segunda suposición, quizás como por ejemplo comunidad galesa o otras comunidades que no están muy representadas ahí por una cosa, y también tampoco encontré chistes sobre los alemanes del Volga, los alemanes que provenían de Rusia, bueno, tanto del Volga como del Mar Negro. Ahí se figuran como rusos, pero nadie burla de ellos. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos se asentó en el campo. Y ahí nosotros encontramos que el tema de la burla, el tema de la risa y del chiste surge solamente en los espacios urbanos. Los campesinos no tienen los diarios que tienen alcance a toda la nación. Y otra cosa, la dinámica de las relaciones y de integración, de coexistencia, convivencia en las comunidades rurales es totalmente diferente a la de las urbes. Entonces, todo lo que se escucha en las calles, la interactuación entre diferentes comunidades, entonces si no encontrás a alguien cotidianamente en la calle, o quizás algún periodista irlandés podría encontrarse con un irlandés, algún periodista podría encontrarse con un irlandés en su calle, pero si no fuese un fenómeno común que cada uno de tus lectores puede percibir desde ya, no es un objeto del chiste. No, uno no hace chistes sobre algo que le pasa solamente a él, que no puede ser reconocido y apoyado por los demás. Y no todos podían distinguir quizás los irlandeses de los ingleses. Y tercera cosa que quería decir es la cantidad. Numéricamente hay que ver, y para esto nos sirve como el libro de voto en este sentido. Yo no quiero multiplicar muchos libros, hay muchos libros sobre la inmigración, pero ver los números de cada comunidad. Y esto lo vamos a ver después, cuando vamos a ver los chistes sobre ciertas comunidades, vamos a compararlos por los números, por el porcentaje de los italianos es indudable. Obviamente, son los extranjeros número uno que vienen al país. Los demás, es muy interesante ver la cantidad y la recurrencia de los chistes sobre ellos y y cómo se relaciona con la cantidad numérica de las personas. Eso es interesante para ver. No sé si Sí, respondí, pero muchas gracias, sí. Muchas gracias, profesor. gracias. Francisco levantó la mano, me parece, ¿no? Y ya vamos a terminar porque entiendo que no tenemos tiempo No, limitado. iba a abonar únicamente lo que dijiste. Yo pertenezco al norte de Ujú. Argentina, donde claramente hay galeses, pero siempre le dijeron la colonia inglesa. Y son galeses de raigambre. Lo mismo sucedió con los libaneses, que tienen la asociación sirio-libanesa, y la gente dice, son los turcos. Pero es esa cuestión de la asimilación que usted explicó perfectamente. Sí, gracias. Y ahí me parece que de a poco, ahora había muchas cosas, espero que
Yo siento que lentamente empezamos, pero después vamos a tener todas las herramientas, por eso los invito a sumarse al grupo que tenemos de WhatsApp. Yo voy a decir ahí, enviar también por mail qué vamos a hacer. Lean, pueden encontrar, ya tienen el acceso al disco. Busquen en la carpeta de las fuentes, hay solamente dos archivos, que son el tomo uno y el tomo 2 de Los Amores de Giacomina. Pueden pasarla bien con este libro, compartir sus impresiones, reflexiones. Y también les voy a dar, también Fernando Devoto también está en el disco, y voy a dar un par de artículos, otros artículos, otra literatura adicional que pueden leer al respecto, la voy a enviar y también la van a encontrar en el disco de Google Drive. Cecilia. Disculpe, yo no Mm. tengo, no sé cómo acceder al Drive, por eso lo molesto y Ah, tampoco estoy en el grupo de WhatsApp. sí, ahora voy a compartir acá mismo los que no tienen esta información, pueden tenerla, copienlo por favor. Sí, acá mismo eh, Ah, en el bueno, diálogo de... perfecto. Sí, Muchas gracias. súmense, por favor. Y me parece que va a ser más fluido el diálogo. Muchas gracias por la participación. Espero que no los aburrí mucho. Y también, no sé, pasaron bien este tiempo Estuvo juntos. interesantísimo. Muchas gracias, Sí, profesor. sí, muy Muchas bueno. gracias a ustedes. Ok, no me despido, que vamos a estar constantemente conectados, y por favor compartan sus impresiones. No hace falta esperar el jueves que viene, ahí me gustaría leerlo y vamos a conversar, vamos a convertir este espacio más en un espacio más continuo. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, por su atención, y nos vemos el próximo jueves en este formato. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor.